nuestra cadena logística. Recuerdo que hemos conversado respecto a los eslabones que tiene la cadena logística, ¿sí? ¿Cuáles eran estos eslabones? A ver, vamos a ver la participación de todo el equipo el día de hoy. ¿Cuáles eran los eslabones de la cadena logística? Aprovisionamiento, ¿correcto? Aprovisionamiento. ¿Qué sigue? Gestión de inventarios, ¿también puede ser? Gestión de inventarios, sí. Los eslabones los vamos a repetir, ¿sí? ¿Qué eslabones son? Gestión de aprovisionamiento, gestión de proveedores, gestión de inventarios y almacén, ¿sí? Gestión de distribución y gestión de transporte, ¿correcto? Esos son los 5 eslabones importantes de nuestra cadena logística, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a conversar respecto al último eslabón importante en la cadena logística, ¿sí? Terminada esta sesión, hemos revisado los 5 eslabones de toda nuestra cadena. Y nuestra siguiente sesión lo que vamos a hacer es conversar respecto a indicadores logísticos, ¿sí? Y vamos a resolver nuestro caso HANA. Que les pido, por favor, todos los tengamos leído y aprendido, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos la clase de hoy, gestión de distribución y transporte. Gestión de transporte y distribución física, ¿sí? ¿Qué es la gestión de transporte, entonces? La gestión de transporte nos permite llevar a cabo distintos procesos logísticos de manera eficaz y rápida, ¿sí? Respondiendo a diferentes necesidades del sector, ¿sí? Y a todos los clientes implicados, porque el transporte nosotros lo utilizamos nosotros como empresa cuando entregamos a nuestros clientes, nosotros como empresa cuando compramos de nuestros proveedores, ¿sí? Y recibimos transporte también, ¿no? ¿Cómo? Con la logística inversa, es decir, de los clientes hacia nosotros, ¿correcto? ¿Sí? Y nos permite planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de todas las mercancías, tanto de entrada como de salida, ¿sí? ¿Cuáles son los movimientos de entrada? Mis proveedores, y los movimientos de salida, mis clientes, ¿sí? Asegurando distintas normas y documentación. Una eficaz gestión de transporte nos permite lograr el éxito, sobre todo en 3 puntos importantes. Por ejemplo, operaciones. ¿A qué se refieren las operaciones en general? A cómo yo le doy un plus adicional a mi operación, a mi negocio, ¿sí? Haciendo un uso eficiente de mi transporte, visto desde 2 frentes, de atrás y hacia adelante, ¿no? Si yo soy exitoso en cómo gestiono la llegada de nuestra materia prima, de nuestros suministros, ¿sí? Yo voy a tener toda la capacidad de poder optimizar costos, optimizar tiempos, ¿sí? Manejar las cantidades ideales para el almacén, ¿sí? Y de la misma manera, si yo gestiono hacia adelante, que viene a ser mi logística de despacho, ¿sí? Cuando yo gestiono hacia adelante, también obtengo éxito en mis operaciones. ¿Por qué? Porque estaré gestionando la manera en cómo yo llego a mis clientes, ¿correcto? Entonces, gestionar mi transporte me asegura tener éxito en mis operaciones. Y mucho más, ¿sí? Cuando revisemos cuáles son nuestros costos, ¿sí? Nuestros costos en la cadena de suministros. Ahí la situación va a cambiar un poquito, porque estoy segura que cuando hablamos de costos logísticos, lo primero que se les viene a la mente es que el mayor peso de los costos logísticos debe ser la gestión de compras, ¿no? Porque usualmente nosotros relacionamos logística con compras. Sin embargo, no es así, ¿sí? No es así. La gestión de transporte tiene un peso interesante y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, ¿sí? Aquí podemos ver en esta diapositiva todas las veces que nosotros podemos utilizar transporte, ¿sí? Primero,
cuando traemos la materia prima hacia la fábrica. Muchas veces ese transporte es asumido por el proveedor, ¿no? Sin embargo, podrán haber proveedores en los que negociemos el recojo de materia prima en sus instalaciones, ¿sí? En sus instalaciones. Entonces, viene a ser transporte cuando hago adquisición de materias primas hacia la fábrica. Cuando de la fábrica, ¿sí? Lo llevamos hacia nuestros almacenes, ¿sí? Cuando de nuestros almacenes se van, pues esto como producto terminado, se van hacia los puntos de venta, ¿sí? Y cuando llega al cliente final. Sin embargo, también tenemos otro tipo de aplicación del transporte llamado logística inversa, ¿no? Que es cómo va del cliente hacia nosotros nuevamente como empresa, ¿sí? Y que se da por dos razones, ¿correcto? Que las vamos a revisar a detalle, diapositivas más adelante. ¿Qué modalidades de transporte tenemos entonces? ¿Sí? Vamos a revisar todas las modalidades que transporte, el transporte que nosotros tenemos, cuáles son sus ventajas y desventajas para tener un panorama mucho más amplio cuando tomamos una decisión. ¿Sí? Tenemos entonces el transporte terrestre. El transporte terrestre es uno de los más antiguos, probablemente, y de los más importantes, ¿sí? En el desarrollo económico. Es un medio de transporte, una modalidad de transporte muy utilizada, ¿sí? Y para muchas empresas determina la clave del éxito de las organizaciones. ¿Sí? Porque nos permite mover nuestra mercadería a mercados internos a precios, pues, bajos, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con esta modalidad de transporte? Con esta modalidad de transporte tenemos que es bastante versátil, ¿sí? Que se tiene bastante accesibilidad, pues nosotros sabemos que tenemos muchos accesos por carretera a las distintas zonas del Perú, ¿sí? La documentación que se utiliza es una documentación sencilla, ¿sí? Pero también tenemos algunas desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Que no es apto para grandes distancias, le afecta a las congestiones de tráfico y puede verse afectado con algunas condiciones que no son posible controlarlas, ¿sí? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué condiciones, por ejemplo? A inicios de este año tuvimos la huelga, las paralizaciones, ¿verdad? Entonces, todo ello afectaba sobre todo al transporte terrestre, ¿sí? Los bloqueos de carreteras, ese tipo de situaciones, ¿sí? Que muchas veces son no controlables, afectan también cuando nosotros utilizamos una modalidad de transporte, ¿sí? Que viene a ser el transporte terrestre. Bien, luego tenemos el transporte marítimo, ¿sí? El transporte marítimo, ¿sí? El transporte marítimo, ¿sí? Se efectúa por buques de navegación entre el lugar de carga y el lugar de descarga, ¿sí? Es el medio de transporte de mercancía más antiguo, ¿sí? Y por tanto tiene algunos reglamentos, algunos usos y reglamentaciones. Además que son el principal soporte para el comercio exterior, ¿sí? Dentro del transporte marítimo nosotros tenemos dos servicios. Uno, el servicio no regular y dos, el servicio regular. ¿A qué se refiere? El servicio no regular es ese servicio que los buques no operan dentro de un itinerario, ¿sí? Las condiciones de navegación no están fijas y son sujetas a negociaciones tanto del cliente como del proveedor, ¿sí? Se puede negociar la hora de partida, se puede negociar el punto de llegada, etcétera, 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 porque no existe nada establecido, ¿sí? Eso en un servicio no regular. Pero también tenemos un servicio regular que es lo que de alguna manera existe más y nos sale pues a un precio posiblemente menor, ¿no? ¿Por qué? Porque existe consolidación de mercaderías, ¿sí? En este servicio regular, los buques ya tienen un itinerario preestablecido en una ruta determinada, ¿sí? Tienen un punto de salida, un punto de origen y tienen un punto de partida, un punto de destino final, ¿correcto? Y las horas de salida están ya fijas como para que pueda, el cliente, ¿sí? Pueda tomar ese servicio con las condiciones ya existentes, ¿sí? Bien, este tipo de transporte también tiene algunas ventajas y algunas desventajas. ¿Qué ventajas tiene? ¿Sí? Que tiene una mayor capacidad de carga,
Los fletes son fletes mucho más bajos, ¿sí? Tienen una flexibilidad de carga. Es posible que podamos llevar carga voluminosa y carga pesada y tienen algunas regulaciones internacionales que son conocidas ya tanto acá como en la China, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, existen esas regulaciones que permiten una comunicación uniforme, ¿sí? Sin embargo, tiene también ciertas desventajas. ¿Cuáles vienen a ser esas desventajas? Que solo tiene acceso a los lugares donde existen puertos, ¿sí? Y como sabemos, nosotros tenemos tenemos 3 puertos en nuestro país, ¿no? Son muy pocos los puertos que tenemos. Entonces, nos da de alguna manera cierta dificultad, pero si no llega vía marítima una importación, ¿cómo llegaría? ¿No? Entonces, muchas veces también es el único medio que nosotros podemos utilizar. Pero sí viene a ser una desventaja que no existan demasiados puertos, ¿sí? El seguro de este tipo de transporte es mucho más costoso, es más caro, ¿sí? La necesidad de tener un embalaje que proteja mucho más cada una de las existencias también nos da nos generaría una desventaja. ¿Por qué? Porque se tiene que tener un embalaje muy resistente. Es decir, nuestra inversión en embalaje, ¿sí? En la cobertura de nuestro producto, viene a ser de alguna manera considerable. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un embalaje que sea, un embalaje que sea considerable? ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿sí? Necesitamos que esté bien cubierto y resguardado ante posibles manipulaciones de carga, ¿sí? También se tiene riesgos de saqueo y riesgos de deterioro. ¿Qué otra modalidad de transporte tenemos? Tenemos el transporte aéreo, ¿sí? Que este se realiza de 2 maneras. Uno, utilizando las bodegas de los aviones, o se tiene aviones netamente de carga, ¿sí? También tiene ciertas ventajas y algunas desventajas, ¿sí? ¿Qué ventajas podemos tener? La principal ventaja del transporte aéreo es la velocidad. Esa es la principal ventaja, ¿sí? Es muy rápido. La cobertura del mercado, ¿sí? La reducción de costos de embalaje, porque ¿por qué la cobertura del mercado? Primero, porque tenemos muchos más aeropuertos que puertos, por ejemplo, ¿no? Entonces existe una mayor cobertura, ¿sí? Entonces las ventajas es la velocidad, que tiene una mayor cobertura de mercado, ¿sí? Siguiente, que existe una reducción de costos de embalaje. ¿Por qué? Porque al ser las cantidades menores a lo que viene en un contenedor de un buque, por ejemplo, ¿sí? No, el trato no va a ser un trato que pueda exponer al producto y que para ello necesitemos un embalaje especial, como en el caso del transporte marítimo. En todo caso, este tipo de transporte no considera una reducción de costos en el bien del embalaje, ¿sí? Es fácil tener el acceso a la documentación y a los seguros, y estos no son tan costosos como algunos otros transportes, ¿sí? Sin embargo, también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles vienen a ser esas desventajas? ¿Sí? La primera desventaja, y probablemente una de las más importantes, ¿sí? Es la capacidad. ¿Mm? La capacidad. Esa capacidad nos limita a poder enviar probablemente todo nuestro pedido, nuestra mercadería en una sola operación, ¿sí? Entonces, tiene una capacidad que es limitada. Otra desventaja probablemente es el tema del precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio por un envío vía aérea es bastante costoso, es considerable, es costoso, ¿sí? ¿Sí? Otra desventaja que podemos tener, ¿sí? Otra desventaja es que tiene restricción para el transporte de algunos productos. Por ejemplo, productos peligrosos, ¿sí? No pueden transportarse vía aérea y esa viene a ser una gran desventaja porque probablemente necesito que el transporte sea pues vía aérea, ¿no? Perfecto. Seguimos entonces, ¿sí?
Y luego tenemos esta modalidad de transporte, que es el transporte multimodal. ¿Sí? Este transporte utiliza, como su nombre lo dice, uno o más tipos de transporte, ¿sí? Medios de transporte, ¿sí? Probablemente pueda utilizar el transporte marítimo para poder llegar, a una importación. Y luego, cuando llega al puerto de Lima, en el Callao, ¿sí? Es transportada la mercadería hacia las distintas provincias. Y esto será vía terrestre, ¿correcto? Entonces, ahí estoy haciendo uso de un transporte multimodal, ¿sí? Este es entonces, ¿qué es este? Es el transporte de mercancías por medio de dos modos distintos de transporte, ¿sí? Consiste en que un operador de transporte toma en custodia la mercancía hasta un lugar designado y allí otro operador la lleva hasta el destino, ¿sí? El generador de la carga hace un solo contrato con un operador, ¿sí? Tú haces la compra de algún producto que viene de importación y al lugar donde lo compramos, ¿sí? Le decimos, me lo entregas aquí en la ciudad donde me encuentro. Esa persona se encarga ya de hacer toda la combinación de transportes que sean necesarios para poder llevarte el producto en el tiempo acordado, ¿sí? Entonces, seguimos. El generador de la carga hace un solo contrato con un operador, ¿sí? Quien se hace cargo de toda la trayectoria de los productos desde el origen hasta el punto final, ¿sí? Bien, vamos a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Estoy leyendo acá un comentario que dice, no se escucha. Le pido a nuestra coordinadora, por favor, me pueda validar ello, ¿sí? Porque veo esos comentarios y probablemente sea la red de nuestra compañera, probablemente no, ¿sí? Sin embargo, estoy en un lugar que tengo buena señal. Ok, Brígida, cuéntame, te escuchamos. ¿Estás con la manito en alto? Cuéntanos. Hola, Miss, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? No, Buenas sí, tardes. le estaba escuchando acerca del transporte y sí, sí, muy interesante. Bueno, como usted dijo que iba a hacer algunas preguntas. Ah, muchas gracias. Sí, 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 a lo largo iremos soltando las preguntas. Ya hicimos, sí, hicimos una. Hicimos la de cuáles son los eslabones de la cadena. ¿Sí? Ah, ok, sí, Perfecto. sí, sí se escucha. Bueno, yo sí pude escuchar, sí se escucha, no sé, mis otros compañeros. Ok, está bien. Entonces, seguimos con la clase. Le pido a nuestra coordinadora si hubiera algún problema, me pueda comentar para poder, pues, ver cómo lo solucionamos, ¿sí? En todo caso, si todos estamos escuchando bien, probablemente sea la conexión de nuestra compañera, nuestro compañero. ¿Sí? Perfecto. Arrancamos entonces. Dentro de las modalidades de transporte, ¿sí? Tenemos tres redes importantes a ser consideradas, ¿sí? Uno es la red física, que como su nombre lo dice, es la parte tangible, ¿sí? Que podemos observar cuando trasladamos mercancía de un punto hacia otro punto, ¿sí? La ruta que toma el producto desde el origen hacia el destino. Y están incluidas las vías, los terminales y los controles, ¿sí? Luego tenemos la red operativa. La red operativa es la ruta que toma el envío en términos de puntos de decisión. ¿Sí? La red operativa tiene que ver con los puntos de decisión, es decir, la carga, la descarga, el enrutamiento local, ¿sí? Es decir, las rutas, el ruteo, ¿no? El transporte de línea y la clasificación. ¿Sí? Y luego tenemos la red estratégica, ¿sí? Esta es una serie de rutas a través
de la red desde el origen hacia el destino, ¿sí? Cada uno presenta una opción más completa y tienen características de servicio, distancia y costo de extremo a extremo, ¿sí? Entonces, como bien su nombre lo dice, la red estratégica, ¿sí? Es la parte intangible, pero que nos ayuda a validar que nuestra elección de transporte sea la adecuada. Bien, cuando nosotros conversamos de transporte, ¿sí? Cuando nosotros conversamos de transporte, tenemos que tener en consideración dos tarifas a evaluarse, a considerarse, ¿sí? Primero, las tarifas en función del volumen, ¿sí? Los costos de transporte están relacionados con el tamaño del envío. Los envíos con volúmenes grandes tienen tarifas más bajas que los envíos con volúmenes pequeños, ¿sí? Tarifas en función a la distancia, ¿sí? La dependencia de las tarifas respecto a la distancia puede ser nula o puede variar de respecto a algún factor. ¿Sí? Ahora, si nosotros conversamos respecto al proceso para definir la estrategia de transporte, deberíamos considerar estos 4 puntos. Primero, que mucho de esto tiene que ver también con nuestra gestión de proveedores, como lo hemos revisado, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de utilizar el transporte de un tercero para nuestras operaciones. Acá hay algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante. ¿Qué es ello? Que muchas veces se piensa que no podemos gestionar nuestro transporte si no tenemos nuestras unidades propias. ¿Eso está bien o mal? Está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué estaría mal? Porque nosotros debemos tener la capacidad, ¿sí?, de poder delegar una operación de la cual no somos expertos, ¿sí? Y eso vendría a ser nuestra gestión de transporte. Existen empresas que están debidamente especializados en todo lo que es traslado de mercadería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, trabajar con una empresa que ya tuvo toda la información, ¿sí?, a la mano, nos permite, ¿sí? Nos permite entonces estar en la capacidad de poder tercerizar nuestro transporte, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe considerar para definir la estrategia de transporte? Primero, un análisis de los flujos de mercancía, ¿sí? Esto es la situación de las plantas de fabricación o distribución, los puntos de entrega, ¿sí? Y las demás características que se deben considerar para realizar una entrega. Siguiente, definición de concursos, ¿sí? Donde se estandaricen y ponderen los criterios para seleccionar el transporte. Definición probablemente de algunos KPIs, ¿sí? De evaluación y rendimientos de los procesos de transporte, ¿sí? Y luego viene un punto bastante importante que es la selección del transportista. ¿Sí? La selección de transportista nos permite disponer de varios transportistas a ponderar. ¿Sí? Es lo mismo que cuando armamos nosotros nuestro cuadro comparativo para cualquier proveedor de materia prima o suministros. Bien, el transporte también es una parte importante e interesante que podamos hacerle, podamos armar un cuadro comparativo. ¿Sí? También nos permite la selección del transporte, el armar el cuadro comparativo, y con esto podemos nosotros conseguir una simplificación y homogeneidad del modelo tarifario, ¿sí? Y como cuarto y último punto, tendríamos la previsión y cuadre de facturas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe una negociación de un modelo con los proveedores que permite anticipar y prefacturar los gastos incurridos y traspasar al proveedor la verificación de los mismos. Me fui. Bien, ya está. Ahora, decisiones básicas de transporte,
¿sí? Acá existen 3 decisiones básicas importantes y existen otras 3, ¿sí? Que vendrían a ser decisiones de transporte siempre y cuando se tuviera una propia flota, ¿sí? Una propia flota. Entonces, ¿qué es esto? 1, si tengo una flota que no es propia, ¿sí? Lo primero que tengo que considerar es la rapidez. Lo segundo es la fiabilidad y lo tercero es la seguridad. ¿Sí? Sin embargo, si yo tengo una flota propia, existen otras características a considerar. ¿Cuáles vienen a ser estas? Programación y diseño de rutas, ¿sí? Elección del vehículo adecuado y consolidación del envío, ¿sí? Ahora, estos otros 3 puntos puede considerarlo también la empresa que realiza el transporte, ¿sí? Sí, podría considerarlos, tiene que considerarlos, pero ya viene a ser una parte interna, ¿sí? Bien. ¿Qué ventajas tenemos cuando nosotros gestionamos nuestro transporte? ¿Sí? Cuando nosotros gestionamos nuestro transporte, primero, ahorro de recursos y de costos, ¿sí? Segundo, tiene mayor seguridad. Definitivamente sí, porque si yo aplico una buena gestión de transporte, voy a estar en la capacidad, ¿sí? De poder saber que mi cliente, ¿sí? De poder saber mi cliente de dónde se encuentran sus productos o mercancías a hoy, ¿sí? Y que si la fecha en la que estamos comprometiendo una entrega va a ser cumplida, ¿no es cierto? Va a ser cumplida, ¿sí? Entonces sí nos brinda mayor seguridad. Luego, mejor calidad del servicio prestado, claramente, y este es uno de los más importantes probablemente, ¿sí? Mientras mejor pueda yo brindarle mientras yo más pueda aplicar una gestión de transporte, voy a lograr tener una mejor calidad del servicio prestado, ¿sí? Siguiente punto, 4, mejor capacidad de respuesta ante imprevistos. Y 5, mayor productividad. Bien, ahora vamos a hablar sobre la planificación de transporte. Sin embargo, antes de pasar a este punto, vamos a ver si tenemos alguna consulta. Bien, tenemos una duda ahí de Juan Porras. ¿Es conveniente tercerizar? Sí, es conveniente, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a revisar cuáles son las ventajas de tercerizar y cuáles son las ventajas de poder hacerlo, de poder hacer nuestro movimiento de una manera propia, directa, ¿sí? Vamos entonces ahora a la planificación del transporte, ¿sí? Planificación del transporte, ¿sí? Planificación de tránsito y del transporte. Contempla factores que afecten aquel equilibrio, tanto en condiciones actuales como en condiciones futuras. Bien, tenemos ahora, tenemos ahora, tenemos ahora algunas diferencias que debemos considerar entre transportes de carga y transportes de pasajeros, ¿sí? Porque estos no vienen a ser los mismos, ¿sí? Estos no vienen a ser los mismos. ¿Cuáles vendrían a ser las principales diferencias? Primero,
el tiempo, ¿sí? Usualmente cuando consideramos, ¿sí? Cuando consideramos el transporte terrestre de pasajeros, ¿sí? ¿Sí? Cuando consideramos transporte terrestre de pasajeros, ¿qué sucede? Sucede que el tiempo que se tome en carretera, el tiempo que se tome será pues mucho mayor al tiempo que se tome si vamos a transportar personas. ¿Sí? Les pido un segundo. Ay, ¿qué pasó acá? Un segundo, por favor. Bien. Bien, ahora, ¿qué otro punto tenemos importante? ¿Sí? En diferencia al transporte de pasajeros y al transporte de carga. Primero, en el transporte de pasajeros, cuando nosotros adquirimos un pasaje, lo compramos de ida, lo podemos comprar de ida y vuelta. No nos dicen, quiero un pasaje de ida y te dicen, no, tienes que comprar de ida y vuelta porque de repente te dejo y regreso vacío. No, son riesgos que ya asume el transporte, ¿se dan cuenta? ¿Sí? En transporte de pasajeros no te pueden decir compras de ida y compras de vuelta. No. Sin embargo, en el transporte de carga sí puede suceder ello. ¿Sí? Sí puede suceder ello. ¿Por qué? Porque si tú sabes que vas a enviar una carga a una localidad que no va a regresar, a una localidad que no va a regresar eh, con carga nuevamente, es probable que el viaje que estás haciendo para llevar una mercadería a una localidad que no va a haber un retorno, la persona de la carga asuma el costo de ida y retorno, de ida y vuelta, ¿sí? Entonces es otra de las grandes diferencias, ¿sí? Luego tenemos que el inventario influye en las decisiones de compra, ¿sí? El inventario influye en las decisiones de compra. ¿Cómo así? Cuando nosotros hablamos de inventarios de pasajeros, de inventarios, digo, de transporte de pasajeros, ¿sí? No es necesario que un bus esté totalmente lleno para que pueda cumplir con su hora pactada de salida, ¿sí? Tiene el bus, por lo menos estoy hablando de transporte formal, ¿no? No de transporte informal, que de pronto ahí sí, no, me falta un pasajero, todavía no puedo salir, es otro tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasajeros, de transporte de pasajeros, y compro un pasaje para las 8 de la noche, 8 de la noche me tengo que estar yendo. Pero cuando nosotros hablamos de carga, si 8 de la noche el carro no está lleno, no está cargado el camión, no hay una capacidad para poder viajar, ¿sí? Si no pasa eso, ¿sí? Si pasa eso, entonces esperamos unas horas más para completar ese camión y que de pronto pueda salir al día siguiente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque afectaría mis costos si lo manejo de una manera distinta. Ahora, cuando nosotros hablamos de transporte, es importante considerar la planificación de rutas, ¿sí?
¿Cuál es la planificación de rutas? ¿Sí? Rutas cortas, largas, ¿sí? Y la que disminuye los costos. Considerar qué ruta viene a ser la mejor, cuál es la ruta ideal, cuál es la ruta óptima, ¿sí? Cuando existe planificación de rutas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una flota propia, existe un margen de error, ¿sí? ¿Por qué usualmente? Porque vamos a tener solo un cliente, probablemente, al que le llevemos la mercancía. O sea, no un cliente, un proveedor. ¿Sí? O sea, un cliente para sus clientes, mejores, están mejores. Sin embargo, cuando no tenemos la flota propia, ¿qué es lo que sucede? Cuando no tenemos flota propia. Lo que sucede es que el margen de error es menor, porque voy a tener una cantidad mayor de destinos, hacia dónde llegar y demás. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Luego tenemos el mantenimiento preventivo. ¿Sí? ¿Qué nos permite el mantenimiento preventivo? Nos permite tener la disponibilidad de la unidad lista para poder atender, ¿sí? Lista para poder operar, ¿sí? Y con ello hacer mi planificación de rutas. Si yo no hago una planificación de rutas, probablemente no me dé cuenta, ¿sí? No me dé cuenta del mantenimiento del mantenimiento preventivo o no de las unidades. Nos permite también tener la disponibilidad de recursos internos, o por lo menos tener que calcularlos, ¿sí? Nos permite calcular la carga, ¿sí? Nos permite trazar rutas de distribución y nos permite analizar indicadores climáticos de tráfico. Ya, vamos a revisar esta diapositiva, ¿sí? Me gustaría que puedan, por favor, observarla muy bien. Ok. Mientras vamos observando esta diapositiva, les voy a pedir unos minutos. ¿Aló? Aló, chico, un favor. Escúchame bien. Llegando a la casa, cuelga el pantalón de uniforme de Bastian, porque he lavado los dos pantalones. ¿Ya? Para que seque para mañana. El pantalón, un polo, medias y calzoncillo. Bien, creo que he dejado el micro abierto. Perdónenme, tenía que hacer una llamada muy importante. Bien, listo. Ahora hablamos, ¿sí? Hablamos Hablamos de los costos logísticos, ¿sí? Dentro de los costos logísticos, ¿sí? Tenemos cada uno de los eslabones. Y como pueden ver aquí, estoy segura que ya los hemos observado muy bien. Qué vergüenza, Brigida, qué vergüenza. Ay, Dios mío, propuse silencio, no sé qué pasó. Bien, en nuestros costos logísticos han podido observar, ¿sí? Han podido observar cuál es el que mayor peso tiene. A ver, se han observado, ¿ah? Les he dejado observando las diapositivas un segundo. Ahí está, Brigida, ¿cuál es? Transporte y distribución. Correcto, transporte y distribución. ¿Se dan cuenta? Las compras no es el mayor costo. ¿Se dan cuenta? Es el transporte y distribución y que muchas veces no le damos la importancia adecuada. ¿Sí? No le damos la importancia adecuada al transporte. Muchas veces estamos pensando en las compras, estamos pensando en los proveedores, ¿sí? Pero no le damos la importancia
a lo que significa el transporte y la distribución. ¿Cuál es el segundo lugar? A ver si han observado realmente la diapositiva. ¿Ah? Naturaleza de la carga. Sí. Y no se han estado burlando de mi llamada. Sí, naturaleza de la carga. A ver. Les pido un segundo, quiero abrir un segundo, por favor. Tengo una pequeña duda. ¿Sí? Les pido un segundo, por favor. Sí, hay un pequeño problema. Logran ver esta diapositiva, ¿verdad? Sí logran verla, ¿verdad? Por favor, si me ayudan con su micro. Sí, sí se ve. Sí, lo que pasa es que esta ahí cuando me mencionaste naturaleza de la carga, me quedé un poco, me salí un poco de la clase, perdónenme, pero esta es el cuadro, ¿sí? Al copiarlo debe haber habido algún inconveniente. Sin embargo, se lo paso ahora a nuestra coordinadora también para que pueda compartirlo. El segundo lugar lo ocupa compras y gestión de proveedores, ¿sí? Probablemente pensábamos que en primer lugar lo ocupaba compras y gestión de proveedores, pero no es así. ¿Se dan cuenta? Es el segundo lugar, es un porcentaje importante también, ¿no? Entre los dos hacen la mitad de los costos logísticos, ¿sí? La mitad de los costos logísticos. Sin embargo, no es lo más importante las compras y los proveedores. Entonces, si nosotros hablamos de logística, ¿sí? Tendría más sentido que al decir logística hablemos de transporte que de compras, ¿no? Porque es lo que más pesa. En tercer lugar tenemos el procesamiento de pedidos de los clientes. En cuarto lugar, la planeación y reposición de inventarios. En quinto lugar tenemos el almacenamiento y también existe un porcentaje destinado para la logística inversa. Ahora, ¿está mal tener ese porcentaje destinado para la logística inversa? No, siempre y cuando ese 7.8% no sean rechazos, ¿no? Y yo tenga haya aplicado no sé, una política, unas prácticas de reciclaje que sean pues muy eficientes y que se trate de devoluciones para reutilizarlas y no de rechazos que van a caer en pérdida para la empresa. ¿Sí? Bien. En verdad, solo este es el inconveniente, el que dice naturaleza de la carga. Es compras y gestión de proveedores. ¿Sí? Solo aquí es el inconveniente. Todo lo demás está ok. Bien, ¿qué significa naturaleza de la carga? Me parece que de acá ha jalado ese naturaleza de la carga y me ha jalado de acá. ¿Cuál es la naturaleza de la carga? ¿Sí? La naturaleza de la carga tiene que ver con cómo es nuestra carga. ¿Qué tipos de carga podemos tener? Primero, carga perecedera. ¿Cuál es la carga perecedera? Son productos usualmente alimenticios que necesitan ser transportados con algunas condiciones especiales. Por ejemplo, conservación, refrigeración, tienen que tener un control de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, pierden todas sus características físicas, químicas y microbiológicas. ¿Sí? Esa es la carga perecedera. ¿Qué es la carga frágil? La carga frágil es aquella carga que por sus características tienen riesgo de sufrir algún daño en el trayecto, ¿sí? Y por ello que necesitamos un empaque especial, un embalaje especial, ¿sí? La carga frágil necesita un embalaje especial. Usualmente en estos temas de carga frágil es donde podemos hacer un reuso de empaques, ¿sí? Luego tenemos la carga peligrosa, ¿sí?
La carga peligrosa son productos que poseen características, por ejemplo, explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas o corrosivas, y pueden causar accidentes y daños a personas, medio ambiente o a otros medios de transporte, ¿sí? También tenemos carga sobredimensionada y de pesos especiales. ¿A qué se refiere ello? ¿Han visto? Estoy segura que sí, cuando viajamos en las carreteras hemos logrado ver una camioneta que llega adelante que tiene todo, un letrero grandote que dice carga ancha, ¿no? Por ejemplo. Y atrás viene tremendo vehículo de línea amarilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa carga es la que conocemos como carga sobredimensionada y de pesos especiales, ¿sí? Acá vamos a responder la pregunta que nos hizo nuestro compañero. La pregunta que nos hizo nuestro compañero. Juan, ¿sí? ¿Es conveniente tercerizar? Acá viene la respuesta, ¿sí? Tercerizar o aplicar outsourcing en redes de transporte tiene varias ventajas. También tiene algunas desventajas que las vamos a revisar también. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas puede tener? ¿Sí? Primero, que si nosotros tercerizamos, estamos trabajando con el especialista del negocio. La persona a la que tercericemos, ¿sí? La persona a la que tercericemos es especialista del negocio. Si es especialista del negocio, ¿sí? Si la persona a la que tercerizamos es especialista del negocio, tenemos de alguna manera, pues, de alguna manera, tenemos asegurado que nuestra operación de transporte va a salir de la manera correcta. ¿Correcto? ¿Sí? Siguiente, disminución de costos de reclutamiento y selección. ¿Sí? Disminución de costos de reclutamiento y selección. ¿Sí? Acá tienen, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos nuestro propio transporte, en este rubro, en este sector, de alguna manera, existe una alta rotación de personal. Entonces, si nosotros tercerizamos esos gastos, costos, ¿sí? De reclutamiento y selección, van a ser asumidos ¿por quién? Por la empresa con la que estemos trabajando. Y ya no van a ser asumidos por nosotros. ¿Se dan cuenta? Siguiente ventaja, tienen el uso eficiente del espacio. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de clientes, tienen mayores números de empaques, medidas, modelos, etcétera, que permite poder optimizar todo ese espacio. ¿Correcto? Entonces existe un uso eficiente del espacio. También tiene procesos muchísimo más eficientes, ¿sí? Tiene procesos más eficientes. Estos procesos más eficientes son gracias a ¿qué? Gracias a que estamos trabajando con especialistas en el negocio de transporte. ¿Sí? Bien, sin embargo, tiene también algunas desventajas, ¿sí? ¿Qué desventajas pueden tener? ¿Sí? Tienen algunas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas que pueden tener? Esta alta rotación de personal podría convertirse en una desventaja, ¿sí? ¿Por qué podría convertirse en una desventaja? Porque se podría convertir en una desventaja. ¿Por qué? Porque probablemente probablemente el personal que ya estaba en la empresa conocía muy bien nuestros productos, sabía cómo transportarlos y tenía alguna información especial o adicional, ¿sí? Entonces, el que una persona se vaya nos permite, ¿sí? Nos genera la duda de que nuestra operación siga manejándose de la manera correcta, ¿sí? Siguiente, desconocimiento de productos, ¿sí? El desconocimiento de productos es
muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no conocen nuestros productos pueden tratarlos de una manera inadecuada, generando daños. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Lo que nosotros tenemos que hacer para aminorar de alguna manera este riesgo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es poder capacitar al personal ingresante, entregar cartillas informativas de nuestros productos y demás que nos permitan estar tranquilos si tenemos algún inconveniente, si tenemos algún inconveniente en que no conozca el nuevo personal, ¿sí? O el nuevo transporte, nuestros productos. Y esta vendría a ser la principal desventaja, por ejemplo, la principal desventaja, que al transporte le estamos entregando información confidencial de clientes, rutas y precios, ¿sí? Podemos manejar este punto, ¿cómo lo podríamos manejar? Entregando o firmando un contrato de confidencialidad. Si yo hago la firma de un contrato de confidencialidad, tengo la posibilidad, ¿sí? Tengo la posibilidad de poder resguardar mi información. ¿Se dan cuenta? Bien, ahora pasamos a nuestra penúltima ronda de preguntas y respuestas. A ver, no tenemos consultas. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está clarísimo? ¿Sí? Perfecto. Listo, Diego. Entonces, vamos a nuestra presentación y a revisar lo último de nuestra sesión. ¿Dónde estamos? Tengo varias páginas abiertas. Bien, entonces ahora vamos a conversar respecto a la distribución, ¿sí? El transporte y la distribución tienen que estar ligados siempre. Estos van de la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué es la distribución? ¿Sí? Este implica la planificación, implementación y el control del movimiento físico de materiales y productos terminados, desde el lugar de origen hasta el lugar donde se va a vender o al lugar donde se va a usar, ¿sí? Con la satisfacción de las necesidades del consumidor y el beneficio para ellos mismos. Sin embargo, hago la pregunta, quiera que hace. ¿La cadena logística se detiene a hacer un análisis del servicio de atención al cliente, sí o no? Correcto, Miguel. Excelente. Excelente. Listo. ¿Sí? Entonces, la distribución tiene que ver con todo lo que llega hacia el cliente final y lograr que esté satisfecho, pero, ¿sí? Pero no, pero no le hace un análisis minucioso al servicio de atención al cliente, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones entonces de la distribución? Primero, transportar. ¿Qué significa transportar? ¿Sí? Es una actividad necesaria para movilizar los productos. Este es el acto principal que la distribución física del lugar de fabricación de la distribución, es el acto principal en la distribución física del lugar de fabricación al lugar de consumo, ¿sí? Por lo tanto, requiere de un manejo muy profesional,
¿sí? Luego tenemos el fraccionar, ¿sí? El fraccionar. ¿Qué es fraccionar? Es una actividad dirigida a ubicar los productos fabricados en las cantidades y condiciones que exija el mercado, ¿sí? No es necesario que le entreguemos a nuestro cliente el 100% de toda su orden de compra, probablemente no. Probablemente la quiere en 3 partes y probablemente eso nos convenga bastante a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente nuestra capacidad es para atender a 5 clientes y si solo nos piden que atendamos a uno, es probable que solo vamos a lograr atender a ese uno y descuidar a nuestros otros 4. ¿Se dan cuenta? Siguiente, almacenar, ¿sí? Es la acción de asegurar productos entre el momento de fabricación y el momento de la compra o uso final, ¿sí? Siguiente, informar. Permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y logística interna, ¿sí? Factores de la red de distribución. ¿Qué factores tenemos? La disponibilidad y variedad de los productos. Mientras mayor variedad de productos tengamos, será mejor la forma en la que yo puedo distribuir. Sí, organizar, ¿no? Probablemente sí. Ahora, también mientras más variedad tenga, probablemente afecte en nuestra producción, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un punto realmente a analizar para poder tomar decisiones. Siguiente, tipos de formas de entrega. ¿Sí? Tipo de forma de entrega. Siguiente, costos del envío, costo de envío. Siguiente, pruebas de productos. Seguimiento de los pedidos. ¿Sí? La experiencia de la compra, que cuando hablamos de experiencia de compra, no quiere decir cómo me va con el producto que estoy adquiriendo, el producto terminado, sino cómo me fue desde que solicité el producto. ¿Sí? Políticas de devoluciones y considerar qué tipos de productos se tienen y qué condiciones especiales tenemos. Y ahora vamos a hablar de los canales de distribución. Tenemos básicamente 2 canales, los mayoristas y los detallistas, ¿sí? Sin embargo, existen 3 tipos de mayoristas, ¿sí? ¿Qué tipos de mayoristas tenemos? Un mayorista que es propiedad del fabricante, es decir, yo soy el fabricante y hago mi distribución a mi punto, ¿no? A mi punto mayorista para que luego lo venda a distintos minoristas, pero soy yo el fabricante, ¿sí? El fabricante es el distribuidor, el mayorista de sus productos y por lo tanto controlan el funcionamiento, tienen las mismas oficinas de venta y servicio al cliente, ¿sí? Luego tenemos los mayoristas independientes, ¿sí? Los mayoristas independientes que nos permiten, ¿sí? Implican la adquisición de mercancías, que maneja, asume en consecuencia el riesgo de la compra para su venta posterior, ¿sí? Es decir, si nosotros, ¿sí? Si nosotros tenemos, somos un mayorista, pero que no somos propiedad del fabricante, ya toda la responsabilidad de la venta que podamos realizar recae directamente en nosotros, ¿sí? Luego tenemos mayoristas, propiedad del detallista, ¿sí? Es la decisión de la empresa minorista de crecer en forma vertical, es decir, que nosotros tenemos nuestro punto de compra grande, somos mayoristas, pero lo distribuimos en distintos detallistas que vienen a ser nuestros también, para que lleguen directo al cliente final. ¿Sí? Bien, y luego tenemos los detallistas. ¿Qué son los detallistas? ¿Sí? Los detallistas son el comerciante detallista compra productos a los mayoristas para poder venderlos, ¿sí? Para poder venderlos al consumidor final, ¿sí? Produciendo la satisfacción de la demanda, allí donde se generan los principales objetivos de los detallistas. ¿Cuáles son? Ahorrar tiempo al consumidor, permitir una gran cobertura de mercado al productor, normalmente ofrecer una garantía de venta al productor.
¿sí? Entonces, los tipos de venta al detallista más usados son establecimientos clásicos, independientes, autoservicios, grandes almacenes, tiendas de cadena y supermercados. Listo. Seguimos. Para definir los modelos de distribución, ¿sí? Porque existen ciertos modelos de distribución, para poder definirlo, necesitamos tener algunas características. ¿Cuáles podrían ser estas? Primero, ubicación geográfica, ¿sí? La ubicación geográfica, ¿sí? Indica las distancias que debe recorrer, los productos en el transporte, ¿sí? Tamaño del mercado que se quiere abastecer, ¿sí? No muestra el número de almacenes que necesitan los productos, ¿sí? Requerimientos técnicos de los productos, ¿sí? Algunas recomendaciones especiales para el manejo de transporte y almacén de productos, ¿sí? Nivel de servicio, que tiene que ver con la rapidez con la que se quiere abastecer y lo que se quiere transmitir a través del servicio, ¿sí? Y luego medios de transporte requeridos, que indica el tipo de transporte que necesitamos para poder entregar un producto a los clientes o consumidores, ¿sí? Vamos a conectar acá nuestra cámara. Perfecto. A ver, que nos ha escrito nuestra compañera Ana. Ana, esperemos que no sea nada de urgencia, que todo se resuelva con bien. Y bueno, la clase queda grabada y estamos acá prestos si tuvieras alguna duda. ¿Sí? Que te vaya bien. Bien, continuamos con nuestra presentación. ¿Sí? Ahora vamos a revisar modelos de distribución. ¿Sí? Vamos a revisar modelos de distribución. ¿Sí? ¿Qué modelos de distribución tenemos? Tenemos el modelo descentralizado, ¿sí? Tenemos el modelo descentralizado. El modelo descentralizado, ¿sí? Es el modelo de distribución más usual, ¿sí? El modelo de distribución más usual entre los sectores industriales al terminar la fase de fabricación. Los productos son distribuidos a través de un almacén regulador y diferentes delegaciones, ¿sí? Y diferentes delegaciones, quienes se encargan de suministrar los productos a su respectiva zona. La mayor ventaja de este modelo es la cercanía a los productos al punto de destino y la mayor desventaja consiste, veamos acá, en el alto costo de infraestructura, ¿sí? Tenemos acá la fábrica, el almacén, las delegaciones construidas y llega a cada cliente cada delegación construida. ¿Se dan cuenta? Ese es el descentralizado. Pero también tenemos el modelo de distribución centralizado. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Se refiere a, debido a los adelantos en las comunicaciones con los clientes y las mejoras en los plazos de transporte, ¿sí? Las organizaciones han decidido planificar sus rutas de distribución y así disminuir los costos que incurren en el modelo descentralizado. Es decir, eliminar los centros de consolidación y en su lugar colocar una planificación de rutas con distintas unidades que nos permita llegar a los clientes. Tenemos incluso un camión que llega a los 3 clientes, ¿sí? Tenemos camiones que llegan a 2 o que llegan a un punto de venta. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos este modelo de distribución que particularmente me gusta bastante, que es el modelo de distribución cross-docking, ¿sí? El modelo de distribución cross-docking. Este modelo de distribución cross-docking, ¿qué nos permite? ¿Sí? Se reemplazan las delegaciones por plataformas cross-docking,
¿sí? Carga y descarga, que se denominan sitios de recepción y expedición de mercancía. En esas plataformas, el fabricante entrega los productos y tiene que ser de manera muy rápida, ¿sí? Y el comerciante los reexpide en máximo un día. No implica, y esto es algo que tenemos que tenerlo muy en nuestra mente, no implica almacenaje de productos, ¿sí? Consiste en el flujo rápido de mercancía desde el proveedor al punto de venta. Y viene a ser así. Soy la fábrica, tengo mi almacén y en un solo camión hago toda mi planificación y mi distribución en las 3 zonas. ¿Se dan cuenta? En un solo camión, en un solo día. No es que estoy cambiando mi almacén al camión, no, es que estoy siendo muy eficiente, muy rápido. ¿Sí? Luego tenemos modelos de distribución de plataforma de consolidación, que ese también es interesante. Ese también es interesante, ¿sí? El negocio central es la distribución de productos de diferentes proveedores, ya que muchas empresas no tienen el volumen suficiente, ¿sí? No tienen el volumen suficiente para poder transportar, distribuir ellos solos. Entonces, es importante que se puedan asociar, ¿sí? Y se necesitan, pues, más empresas para poder tener un cambio, ¿sí? Y gráficamente lo vemos de esta manera. 3 distintas fábricas, 3 distintos almacenes y llegan juntos a un centro de consolidación donde los clientes podrán adquirirlo o desde donde llegarán a todos los clientes. Y esos son nuestros principales modelos de distribución, ¿sí? Ahora vamos a revisar cuál es el diseño para llegar al cliente. El diseño para llegar al cliente es la vía directa para llegar al cliente de manera eficiente para ambas partes, ¿sí? Tanto para la persona que realiza la distribución, el transporte y para la persona que lo recibe. Y acá vamos a conversar respecto a la logística inversa, ¿sí? La logística inversa, ya lo habíamos revisado en sesiones anteriores, es la que funciona al revés, ¿no? Es decir, del cliente hacia mi empresa, ¿sí? Funciona al revés. Entonces, y se aplica de 2 maneras, ¿sí? Una, cuando nosotros tenemos los horribles rechazos o devoluciones, aplicamos logística inversa. O cuando se maneja reciclaje y requieren de un retorno del cliente hacia la empresa para poder utilizar nuevamente los productos. ¿Sí? Bien, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Miguel, todo se entendió. ¿No tenemos alguna pregunta? ¿Cómo van con la lectura del caso? ¿Ah? ¿Vamos bien con la lectura del caso? ¿Lo están leyendo? Quiero pensar que sí, ¿no? Porque ya, ¿qué día es hoy? Jueves. El sábado es nuestra última sesión, señores. El sábado terminamos nuestro curso, ¿sí? Y ese día vamos a resolver nuestro caso, ¿sí? Yo voy a estar en silencio. Ahí sí voy a estar, voy a poner el real silencio, ¿no? Qué vergüenza, les pido las disculpas con la llamada hace un momento, ¿sí? Y todos vamos a resolver el caso. Bien, señores, ¿tenemos alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que les gustaría saber? ¿Algo adicional?
La logística de RCD. La logística RCD. Perdóname, me has dejado un poco confundida, Rodrigo. Eso está bien. Logística de RCD. ¿Qué es logística de RCD? Ah, residuos sólidos de construcción y demolición. Uy, el transporte de residuos sólidos es un tema bastante complicado que mucho más lo manejan nuestros ingenieros ambientales, en verdad, ¿sí? Pero lo que les puedo decir al respecto, es que tiene que hacerse con empresas que estén certificadas, que sean EORS, y tiene que hacerse con empresas que sean EPS, ¿no? Que tengan dónde van a destinar los residuos que están recogiendo, dónde los van a transportar, ¿sí? Es el alcance que podría hacerles llegar de manera muy general, en verdad. Sin embargo, las condiciones técnicas especiales de este tipo de transporte sí es un poco más a especialistas, ¿sí? Bien, señores, hemos llegado entonces al final de nuestra clase. Tenemos nuestra última sesión el día sábado. Espero que todos estemos conectados y podamos concluir con éxito nuestra sesión, ¿sí? Les deseo una buena noche, que tengan un bonito jueves de lo que falta, un bonito viernes y nos estamos viendo el día sábado, ¿sí? Yo sé que sábado es un poquito pesado, pero les pido se conecten, que la clase va a estar muy buena, ¿sí? Muchísimas gracias.